Recientemente, unas elecciones que en principio no tenían mucha trascendencia a nivel global, como son las elecciones presidenciales de Rumanía, han saltado a la palestra internacional siendo el centro de toda la atención. ¿Por qué? Porque han sido anuladas por el Tribunal Constitucional rumano bajo acusaciones de injerencia extranjera, presumiblemente injerencia rusa. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado en Rumanía? Pues atentos a esta historia porque estas elecciones marcan un hito histórico del que no se está hablando lo suficiente. Si os interesa este tema, debéis quedaros sí o sí en este vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Room. Bien, en primer lugar, pongamos un poco de contexto. Rumanía es una democracia presidencialista, es decir, hay unas elecciones para elegir al poder ejecutivo, esto es el presidente, y otras elecciones para elegir al poder legislativo, esto es los miembros del Parlamento. Por tanto, el sistema difiere del que puede existir, por ejemplo, en España o en Italia, donde la democracia es parlamentarista, es decir, es el poder legislativo, el Parlamento, el que vota y elige al poder ejecutivo, es decir, el presidente y su gabinete de gobierno. En este sentido, también podemos decir que el sistema presidencialista rumano funciona al igual que el francés en cuanto a lo que la votación se refiere. Es decir, tanto en Francia como en Rumanía hay una primera vuelta donde se presentan todos los candidatos que quieran. Estos candidatos, si alguno consigue más del 50% de los votos, pues ya está, ese candidato será el futuro presidente de la nación. En caso de que ninguno llegue a esta cuota, a esta mayoría, habría una segunda vuelta con los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Y ya de estos dos, pues se elegirá o saldrá el futuro presidente de la nación. Esto también implica que, como en cualquier sistema presidencialista, el presidente acumula más poder que en una democracia parlamentaria. Bien, sabiendo esto, nos tenemos que trasladar al pasado 24 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones. Como en cualquier elección había una serie de favoritos, si bien es cierto que ningún candidato esperaba obtener la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta, es decir, iba a haber una segunda vuelta sí o sí. Dentro de estos favoritos a pasar a la segunda vuelta, que recordemos que solo puede haber dos candidatos en segunda vuelta, el primer puesto se lo agenciaba en principio el que mejor salía en las encuestas. Esto es Marcel Ciolacu, miembro del Partido Socialdemócrata y actual primer ministro de Rumanía. El segundo puesto ya estaba más disputado y había dos candidatos que sobresalían, concretamente Elena Lasconi, un perfil de centro-derecha moderado con un toque liberal, y luego estaba George Simeon, un perfil más trampista centrado en la defensa de la nación y su soberanía y con cierta equidistancia respecto al apoyo occidental a la guerra de Ucrania. Muy por debajo de estos y ya desde luego en todas las encuestas, sin ninguna posibilidad de obtener el pase a segunda vuelta, aparecía nuestro protagonista de hoy. Esto es Calin Georgescu, que se esperaba que tuviera alrededor del 5% de los votos, lo que le colocaría en la penúltima o última posición de las elecciones. Este hombre tenía un perfil independiente, también con cierto torque trampeano en el sentido de que aparece de la nada, que no pertenece a la política tradicional del país, y tenía también pues unos intereses en ese sentido alineados más con George Simeon, es decir, muy contrario al apoyo occidental a la guerra de Ucrania y también pues polémico en ciertos temas como el coronavirus o el papel de la mujer, etcétera, etcétera. En cualquier caso, los perfiles que teníamos son relativamente normales y lo que mostraban las encuestas pues eran unos perfiles políticos conocidos por cualquiera en una democracia occidental, es decir, un perfil moderado de izquierdas, un perfil moderado de derechas y un perfil más alternativo que en este caso era el de George Simeon. El caso es que llegamos al 25 de noviembre y los resultados arrojan un ganador inesperado, que precisamente es el último candidato que he nombrado, es decir, Calin Georgescu se proclama campeón con más del 22% de los votos. Teniendo en cuenta que le daban un 5% en las encuestas, ha multiplicado por más de 4 su resultado, lo que se preveía que iba a conseguir. Por tanto, es un absoluto y rotundo éxito. En segundo lugar ya quedó Elena Lasconi, que dio también la campanada. En este sentido, las encuestas también se equivocaron, ya que obtuvo un 19,8% de los votos por el 19,5% de Marcel Ciolacu, que se quedaba fuera en tercera posición. Y ya en cuarta posición, un poquito más lejano, teníamos a George Simeon, que se quedó con un 13% de los votos. Claro, a la luz de estos resultados, las autoridades rumanas quedaron sorprendidas. ¿Cómo este candidato independiente, con intereses aparentemente a favor de Rusia, se ha hecho con la victoria? Pues bien, eso es lo que empezaron a investigar las autoridades y es lo que os voy a comentar hoy. La victoria de Georgescu se basó
en dos pilares que vamos a analizar a continuación. El primer pilar, las redes sociales. Georgescu es un candidato sin una plataforma política tradicional, es decir, que todo lo consigue a través de las redes sociales. Y aunque utiliza todas ellas, es decir, Twitter, Facebook, YouTube, la principal va a ser TikTok, es decir, la única red social que, como veréis, no es occidental, es decir, la única red social que está en manos, mejor dicho, no americanas, en este caso en manos chinas, ¿no? Como ya sabréis todos a estas alturas. Bien, TikTok va a tener un trato de favor aparentemente con Georgescu y sin justificación. ¿Por qué? Porque mientras los vídeos del resto de los candidatos rumanos se ponen con una etiqueta de propaganda electoral, los de Georgescu no lo hacen. Es decir, lo que dice Georgescu no es propaganda electoral, lo que a su vez impacta en un segundo punto, y es el algoritmo de recomendación. Como sabréis, cualquiera que estáis en una red social, el contenido que os recomienda la plataforma depende de vuestros gustos y depende de que el propio algoritmo haya dicho, vale, a esta persona sí le podemos recomendar este vídeo. Esto, por supuesto, consigue que el contenido sea mucho más visto cuando el algoritmo está de tu parte. Y debemos decir que el algoritmo de TikTok estaba de parte de Georgescu. Por tanto, aquí vemos dos cosas raras. ¿Por qué TikTok no etiquetó como propaganda electoral el contenido de Georgescu? ¿Por qué el algoritmo le benefició? Y además no podemos decir que Georgescu sea una persona desconocida en TikTok. De hecho, es su red social principal con más de medio millón de seguidores y más de 6 millones de likes. Es decir, era una persona con interacción y conocida en esta plataforma que va a cimentar su victoria electoral. En segundo lugar, como os lo podéis imaginar, esta explosión mediática de Georgescu no surgió de la nada, sino que tuvo apoyo por detrás. Es decir, hablamos aquí ya propiamente de lo que el Tribunal Constitucional ha citado como la injerencia extranjera presumiblemente rusa. Es decir, hubo una serie de cuentas falsas y bots, concretamente más de 25.000, que ayudaron a interaccionar con ese contenido y a viralizarlo. Es decir, hubo una serie de cuentas dotadas de inteligencia artificial, es decir, no pensemos aquí en una cuenta falsa, en un bot de hace 10 años que era de reciente creación, con un nombre raro, que no sabía hablar y que lo único que hacía era dar al botón de compartir. No, hablamos de bots ya con inteligencia artificial, que comentan, que interaccionan, que tienen un historial de actividad, no se crean de repente. De hecho, algunos bots, por ejemplo, databan los más antiguos del año 2006, es decir, una cuenta del año 2006 que de repente se activaba y empezaba a interaccionar. Esto, por supuesto, hablamos de otras redes sociales. En el caso de TikTok, los bots no podían ser tan antiguos. Los que tenían más antigüedad podrían ser del año 2016 o del año 2017. Pero bueno, esto simplemente os lo digo a modo de ilustración de cómo está cambiando también este tema y de que ya no es tan fácil ver qué cuenta es falsa y qué no. El caso es que hubo una campaña orquestada y esta campaña además estuvo bien estructurada y dirigida a través de grupos en Telegram y Discord. Es decir, no solo había bots por ahí ayudando a Kalin Georgescu, sino que además esos bots estaban coordinados y dirigidos. Y ya por último, hubo pagos, es decir, hubo pagos a personas de carne y hueso, a influencers, especialmente en TikTok, para que promocionaran y apoyaran a Georgescu o que hicieran vídeos a su favor. Concretamente se sabe que un empresario barra influencer llamado Bogdan Peskin financió con más de 361.000 euros entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre a diferentes influencers de la plataforma para que apoyaran a Georgescu. A esta persona, por cierto, se le han incautado 7 millones de euros que tenía de diferentes formas, entre ellas criptomonedas, aunque él alega que ese dinero es de origen legal. Yo aquí no me voy a meter porque, por supuesto, esto todo está bajo investigación, pero lo que sí que podemos ver es que hay tanto un apoyo de TikTok como luego una campaña orquestada en las redes sociales y principalmente TikTok de bots coordinados y dirigidos junto con pagos a influencers para que Kalin suba como la espuma. Esto, por supuesto, no tiene que ser conocido por el propio Kalin Georgescu. Es decir, yo no estoy diciendo que él fuera consciente de esto y puede pensar que perfectamente, pues oye, simplemente se ha visto beneficiado en las redes sociales y que ha habido un apoyo masivo y eso le ha llevado a ganar las elecciones. Es decir, este punto también es importante tratarlo porque, al contrario que en otras ocasiones, esa injerencia o esa posible o presumible injerencia no necesita de la colaboración activa del candidato en cuestión que beneficiaba a los intereses presumiblemente de Rusia. Bien, continuando con la explicación, esto llevó a las autoridades rumanas a mirar al final el sistema de voto y el recuento de votos. Es decir, vamos a ver si ha habido lo que propiamente se llama fraude electoral. Y para mí este es el punto fundamental. Las autoridades rumanas concluyeron que, uno, no había habido pucherazo, es decir, no había habido votos falsos o dobles votos, y dos, no había habido
manipulación en el sistema electoral, es decir, no se había hackeado el sistema electoral cambiando votos, o no se había hackeado el sistema electoral de tal manera que se mostraban intenciones de voto falsas el día de las elecciones para cambiar el voto. No había habido nada de esto, es decir, los rumanos realmente votaron por Calin Georgescu. Y esto es fundamental, porque es la primera vez en la historia en la que se produce una manipulación electoral, pero sin hacer propiamente fraude electoral. Es decir, hemos aupado un candidato hasta la victoria, pero nosotros no hemos engañado a nadie, es decir, el sistema sí que ha funcionado correctamente y no ha tenido propiamente ningún problema en su desarrollo. Y esto es histórico, porque aunque siempre ha habido en los últimos años intentos de manipulación electoral, como puede ser el famoso Cambridge Analytica con la victoria de Donald Trump en el año 2016, se demostró que estos intentos realmente no habían cambiado apenas el voto de nadie. Sin embargo, esta vez se ha conseguido que un candidato con el 5% de los votos tenga el 22%. Y se ha conseguido, como digo, no hackeando el sistema, no cambiando los votos, no creando votos falsos, sino simple y llanamente apoyándole en redes sociales. Lo cual creo que es extraordinario. Más allá de si esta colaboración, digo, se ha hecho de manera activa o pasiva por parte de Calin Georgescu. Y aquí llega la pregunta. Claro, al Tribunal Constitucional le plantean esto y dice, a ver, fraude electoral no ha habido, pero es cierto que apunta a todas maneras que ha habido una injerencia y por eso, en última instancia, pues como ya sabéis también a estas alturas, ha decidido anular las elecciones que se van a tener que producir en enero y que además parece que no se van a poder presentar los mismos candidatos, que va a tener que haber una renovación de candidatos. Pero bueno, esto, por supuesto, también lo menciono porque es discutible desde un punto de vista legal, ¿no? Al final, lo que se ha votado es lo que se ha votado, aunque haya habido una manipulación mediática, ¿no? En fin, yo lo veo muy curioso este tema y creo que es algo absolutamente histórico, porque es la primera vez que una democracia occidental, en efecto, se ve amenazada utilizando su propio sistema de voto. Es decir, no es que hayamos corrompido el sistema, es que con vuestro propio sistema yo he conseguido que mi candidato, que el candidato que me es favorable a mí, se aupe al poder y lo obtenga. En este sentido, muy interesante. Además de que, aunque por supuesto aquí se está hablando mucho de Rusia, de la colaboración con China, etcétera, no olvidemos que todas las demás redes sociales están en manos de Estados Unidos. Y, por ejemplo, Donald Trump, que suele ver las relaciones diplomáticas como un juego de suma cero, ¿quién no garantiza que el día de mañana utilice las redes sociales americanas para conseguir candidatos afines a sus intereses en los países occidentales de Europa? Esto, aunque por supuesto es discutible, no se puede descartar. Es decir, igual que lo puede hacer uno, lo puede hacer el otro y los medios que podemos tener, por ejemplo, los países europeos para protegernos o otros países de Sudamérica, de África, de otras potencias, pues pueden ser limitados. Y desde luego plantea un desafío directo al sistema democrático. Ya por último destacar que recientemente el supuesto encargado de la seguridad de Calin Georgescu, de esa serie de guardaespaldas que van con él, ha sido detenido. Concretamente, además, es una figura muy conocida dentro del mundo de Rumanía, es Horatiu Potra, un actual mercenario en África que ha tenido relaciones en África con la República Democrática del Congo, con la República Centroafricana y que al final se ha movido por esos ambientes al que también se le presumen supuestas alianzas con Wagner y que de hecho tiene también fotografías, por ejemplo, con el ex embajador ruso en Bucarest. Se le ha detenido este miembro de seguridad porque portaba una serie de armas presumiblemente para causar eventos violentos durante los disturbios públicos por la reciente anulación del Tribunal Constitucional de las elecciones del 24 de noviembre de 2024, de las elecciones presidenciales, lo cual, por supuesto, al que más afecta negativamente es a Calin Georgescu. Pues bien, este perfil muy interesante del que os dejaré un artículo del medio de The Political Run en la descripción. Ahí lo podéis ver en profundidad lo que ha pasado, que también añade una capa más de complejidad y a esa supuesta relación, ¿no?, de Calin Georgescu con personas afiliadas a la esfera de poder ruso. Pero bueno, llegados a este punto del vídeo, os toca a vosotros. ¿Qué opináis de estas injerencias? ¿Creéis que ponen en jaque a todas las democracias? ¿Qué opináis de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional? ¿La consideráis correcta o un auténtico atropello legal porque al final la gente ha votado lo que ha votado? Y en tercer lugar, ¿qué opináis del futuro? ¿Creéis que en el futuro las injerencias solo vendrán presumiblemente de parte de Rusia o la propia Estados Unidos utilizará sus redes sociales para también de alguna manera manipular
las elecciones en sus teóricos aliados, por ejemplo, europeos. Pues muy bien, os leo en comentarios y poquito más. Recordaros que este canal de YouTube está adherido a un periódico digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99. Concretamente, este vídeo está basado en un artículo de Daniel Gil que os lo dejaré en la descripción, al igual que os dejaré también el de Iván López Miralles sobre Horatio Potra. Y también, pues nada, deciros que como siempre me deis like, que os suscribáis al canal y que nos vemos en el próximo vídeo.